Bienvenidos a la clase de Sistema Respiratorio del curso de Histología Básica y Avanzada. En esta vamos a abordar el sistema respiratorio y sus componentes histológicos. Hay que tener en cuenta que muchos de los libros que tienen en histología y sobre todo también en anatomía y fisiología hacen hincapié en aparato respiratorio y sistema respiratorio. Incluso en otros sistemas que vamos a ir abordando a lo largo del curso encontraremos esta discordancia entre cada una de las definiciones. Pero vamos a tener que un sistema es aquel que tiene un origen embrionario en común y el aparato como tal tiene un origen embrionario diferente. Entonces no es otra cosa más que el origen de la misma estructura lo que nos condiciona que si es un sistema o un aparato. Entonces todos estos sistemas tienen un origen embrionario en común, o sea, todos derivan de una cresta neural, de una zona del mesodermo, de una zona del endodermo o de una placa de la misma del ectodermo. Sin embargo, en este caso abordaremos al aparato respiratorio, no en cuanto a diferentes sistemas, sino en cuanto a su origen embriológico. Entonces, todas las estructuras que vamos a ver a continuación provienen prácticamente del mismo lugar, salvo por una que otra que vamos a ver que no corresponde al origen propio, pero sin embargo la vamos a mencionar. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, vamos a tener que el sistema respiratorio tiene la función de realizar los procesos de respiración celular y también los de respiración mecánica. Esto quiere decir que son dos procesos diferentes, ¿eh? No es lo mismo respirar a nivel celular como respirar a nivel corporal, ¿sí? Cuando hacemos una respiración celular, esto se refiere sobre todo al hecho de que las células hacen un metabolismo, ¿sí? Cuando hablamos de respiración celular. Pero cuando hablamos de respiración mecánica solamente incluye al mero hecho de intercambio gaseoso, ¿sí? Por eso es que aquí lo realizamos la revisión de esta manera. ¿Sí? La parte respiratoria, por supuesto, se refiere al intercambio de oxígeno y también tenemos otra parte únicamente conductora en la cual solamente se dedica a la conducción, como su nombre lo dice, del aire, o sea, solamente se dedica a pasar el aire dentro de la misma vía. Entonces tenemos aquí dos funciones, una de respiración celular y otra de respiración corporal. Ahora, dentro de la respiración corporal vamos a tener una parte respiratoria, ¿sí? Y otra parte conductora, ¿sí? O sea, el sistema respiratorio se divide en dos según las funciones, ¿sí? Según la función de solamente dejar pasar el aire como mero tubo, y otra como un sistema de intercambio gaseoso, ¿sí? No es lo mismo, son procesos completamente distintos, ¿sí? Entonces, cuando hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones, habrá una respiración propiamente dicha. Y cuando solamente hay una parte, conducción o paso de aire dentro de la misma de la vía respiratoria, solamente es ventilación, ¿sí? De hecho, hay muchas literaturas que manejan este tipo de definiciones más puntuales. Sin embargo, los libros teóricos básicos de histología, de fisiología, no hacen mucha diferencia en estas definiciones. Se refieren a todo indiscriminadamente, ¿sí? Pero entonces, el paso del aire le llamaremos ventilación y la parte respiratoria como tal, en el intercambio gaseoso, será como tal esta definición. Ahora, lo que les mencionaba, la respiración celular es una definición dedicada únicamente al metabolismo celular, ¿sí? Una célula no respira oxígeno, por supuesto que no. Ocupa el oxígeno para realizar procesos metabólicos. Entonces, en base a esto vamos a tener que la porción conductora es una simple estructura tubular, ¿sí? Obviamente la nariz no es una estructura tubular, pero en esencia solamente deja pasar aire y por lo mismo está constituida por diferentes aspectos estructurales que lo hacen más resistente, ¿sí? Entonces estos aspectos estructurales van a ser los siguientes. Va a ser una parte esquelética y va a ser una parte epitelial, ¿sí? Entonces, dentro de la misma vamos a ocupar, voy a pasar de este lado para que no se afecte la diapositiva. Entonces, dentro de estas definiciones que les había comentado, la pared esquelética va como tal conformar la estructura, sobre todo en el cráneo, ¿sí? La cavidad nasal. De hecho, la nariz como tal, la estructura esquelética de la nariz es un mero hueso.
¿sí? Que lo compone el esfenoides y el etmoides, y de parte principal el esfenoides. Bien, digo el etmoides. Este compone las paredes y los cornetes de la nariz, ¿sí? Meramente el esfenoides es una parte que le da sustento al etmoides en continuidad, pero el que lo integra de manera principal pues es el etmoides. Por supuesto, eso en la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos al hueso palatino, ¿sí? Que como tal ayuda a crear esas cavidades respiratorias. Y por supuesto tenemos ahí los senos maxilares que se encuentran precisamente dentro del hueso maxilar. Dentro de ellos, toda esta estructura ósea garantiza que siempre esté permeable la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque siempre se necesita oxígeno a libre demanda. ¿Sí? No es que podamos cerrar los pulmones, cerrar los bronquios para dejar de respirar. Por supuesto que no. Esta función siempre debe de estar activa. ¿Sí? De hecho, las estructuras celulares complejas como los insectos siempre tienen sus porciones respiratorias, sus tráqueas abiertas por lo mismo. ¿Sí? El intercambio de oxígeno condiciona al metabolismo celular. Bien, ¿qué otra cosa tiene la porción conductora? Tiene una capacidad de contraerse mínima. ¿Sí? No quiere decir que se cierren por completo de forma normal, sino que tiene la capacidad de variar la amplitud de estos bronquios en base a las necesidades del organismo y no precisamente de oxigenación, sino en base a las necesidades de protección de la vía respiratoria, ¿sí? Sobre todo en los hechos meramente alérgicos, ¿sí? Donde protege nuestra respiración mediante la constricción de la misma, y no a la mera estructura, sino a la función en sí. Ahora, de las partes más importantes del mismo aparato respiratorio o sistema respiratorio en este caso, el epitelio, que va a tener precisamente ese nombre de epitelio respiratorio, va a ser uno de tipo cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes estructuras a continuación donde va a decir o vamos a mencionar que está recubierto por un epitelio respiratorio. Entonces, cuando digamos esas palabras, cuando pensemos en epitelio respiratorio, ya sabemos a qué nos referimos. Un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Bien, ¿qué más va a tener? Tiene abundantes glándulas serosas. Y recuerden que lo de seroso no es que sean grasas, sino que tienen una gran porción proteica en su secreción. Y por supuesto son de tipo acinares, exócrinas, ¿bien? Y por otra parte, esos van a estar fuera del epitelio, recuerden, ¿sí? Van a estar conglomerados en unas estructuras rodeadas de tejido conectivo profundas. Pero también dentro del mismo epitelio vamos a encontrar células caliciformes que hacen la producción de moco de forma local, ¿sí? O sea, dentro de este mismo epitelio de revestimiento de tipo respiratorio, vamos a encontrar las células caliciformes, ¿sí? Las que van a producir una cierta proporción de moco acuoso dentro de la misma fase del moco, ¿sí? Y por último, pues ya lo habíamos mencionado, los cilios forman parte fundamental de la porción conductora debido a que gracias a ellos este moco producido no se queda almacenado, no se queda aglutinado, ¿sí? No se queda estancado. Por lo tanto, gracias a los cilios, este moco puede estar saliendo de nuestra vía respiratoria sin ningún problema. Evidentemente hay enfermedades que afectan a los cilios y hay procesos patológicos que van a condicionar que este movimiento se deteriore. Por lo tanto, pues son importantísimos para las infecciones respiratorias. Muy bien. Aquí empezamos a ver una porción de la respiración que vamos a ver a continuación, ¿sí? Ahorita empezamos con la cavidad nasal, pero el gráfico que puse aquí nos caracteriza en cuanto al funcionamiento de la respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cavidad nasal recibe todo el aire que va a ingresar precisamente al alveolo respiratorio, a la porción final de nuestra respiración, donde se va a llevar a cabo como tal intercambio gaseoso. Entonces, hay una característica fundamental que debe cumplir la cavidad nasal, ¿sí? Que es realizar un filtrado y calentamiento del aire, ¿sí? Por lo que es una función protectora para el mismo organismo. Ahora, la cavidad nasal anatómicamente está caracterizada porque tiene dos cámaras separadas por un tabique. Si hay una cámara derecha y una cámara izquierda. De techo prácticamente está en contacto con el cerebro porque las terminaciones nerviosas están íntimamente relacionadas con la corteza cerebral.
Entonces prácticamente una vía de entrada muy rápida para nuestro cerebro sería estas estructuras anatómicas que corresponden al órgano de la olfacción, ¿sí? Lo que detecta los olores. Bien, está limitada por hueso, cartílago, sobre todo de tipo hialino y en algunas partes fibrocartílago, que le da la resistencia a estas estructuras para mantener su forma. Bien, y abundante tejido conectivo. Vamos a ver que el tejido conectivo aquí nunca va a dejar de existir en estructuras que son imprescindiblemente irrigadas fuera del sistema nervioso central, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a tener aquí dos estructuras importantes, la mucosa olfativa y la mucosa olfatoria. ¿Sí? La mucosa olfativa que les había mencionado es referida o viene del origen embrionario de tipo ectodermo. ¿Sí? Entonces, estos prácticamente son células neuronales que tienen la capacidad de hacer la transformación de tipo de energía de olfativa a uno de tipo nerviosa, ¿sí? De tipo eléctrica. Entonces, esta mucosa olfativa nos va a permitir reconocer olores mediante los cambios de conformación de la membrana que pues, se abundan en fisiología. En la mucosa respiratoria vamos a encontrar el epitelio respiratorio, por supuesto, recubriendo la cavidad nasal. En esta misma también vamos a encontrar abundantes glándulas que van a estar secretando moco, sobre todo en esta sección. Bien, hablando ahora sí propiamente del vestíbulo, es una parte anterior dilatada que está continuamente o inmediatamente después de la nariz, que lo que estamos acostumbrados a decirle nariz, y en esa zona vamos a tener muchos folículos pilosos, ¿sí? Tenemos glándulas sebáceas y tenemos cabello. Bien, es una zona que necesita calentar y proteger la entrada de agentes nocivos de polen, de polvo, hacia la parte más profunda del sistema. Por lo tanto, el vestíbulo es la parte asimilándose a una muralla que nos permite filtrar precisamente todas estas partículas que son grandes, sobre todo. Las pequeñas pues evidentemente se quedan hacia el fondo, pero las partículas más grandes se quedan en la nariz. De ahí que se formen los mocos que todos conocemos, los feos, los que se pueden incluso llegar a endurecer y no se puede considerar algo malo, es perfectamente normal y es lo mejor que puede tener nuestro organismo para defendernos de las infecciones. Bien, entonces tenemos un epitelio respiratorio que en algunas zonas puede ser plano estratificado, sobre todo las que están en la línea del borde de las coanas. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar un epitelio pues, prácticamente que es muy parecido a la piel, con un epitelio plano estratificado, bien, no queratinizado, por supuesto. Si estamos en uno queratinizado ya estaríamos abarcando piel. Entonces la mucosa olfativa está recubierta por el epitelio respiratorio, ¿sí? Muy bien, entonces dentro de este tejido conjuntivo, que es la lámina propia de todo el vestíbulo de la nariz, vamos a encontrar unas glándulas muy abundantes, muy eosinofílicas, muy rojitas, que secretan algo de lisocima, que son las glándulas de Bowman. Nota, también las vamos a poder encontrar en algunas partes de la boca, ¿sí? en la parte de la pared de la boca, o incluso a veces en la lengua se menciona. Pero esas ya tienen una función más específica. Muy bien. Por otro lado también tenemos la mucosa olfatoria. Esta mucosa solamente se encuentra en un área que del mismo vestíbulo, pero en la parte superior, que se llama área del techo de la cavidad nasal o en la concha nasal superior, ¿sí? Que no es otra cosa más que la parte más superior del hueso etmoides y está recubierta por esta mucosa. Está contigua con el tabique nasal, o sea que tenemos una mucosa olfatoria de cada lado, aunque estrictamente hablando pues correspondería a una misma, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de una zona neutral, solamente que está el septo. El órgano es una serie de complejas neuronas que están muy bien cuidadas por células sustentaculares, ¿sí? Así como todas las neuronas que abarcamos en el sistema nervioso central, con el cerebro, las neuronas, estas tienen también células semejantes a la neuroglía que pues prácticamente hacen la misma función, darle la sustentación metabólica y mecánica a las células olfatorias, que son neuronas precisamente, para que éstas sobrevivan, y estas no tienen otro nombre más que células sustentaculares. Bien, además de esas tenemos células que están regenerándose, células basales, y por supuesto tenemos la salida de las glándulas de Bowman. Bien, entonces el epitelio olfatorio está dispuesto en la pared del techo,
en el techo del vestíbulo de la nariz, y alrededor de ese mismo se hace la transición de epitelios del epitelio respiratorio. Bien, ya lo abarcamos. Entonces, el epitelio olfatorio se conforma por 3 tipos celulares, ya los habíamos visto: las células olfativas, que son las neuronas; las células sustentaculares, que son células un poco más pequeñas, pero sin embargo dan sustento a las células olfativas; y las células basales, que van a estar regenerando todas estas poblaciones celulares. Ahora, algo que se ha estudiado mucho sobre estas células es que sí tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, en los últimos años, sobre todo con esto de COVID, se dio el descubrimiento de que realmente estas podrían llegar a ser las únicas neuronas que tienen la capacidad de regenerarse, ¿sí? Que pueden ser reemplazadas desde cero, pero solamente diferenciándose a neuronas olfativas. Entonces no hay tanto milagro, pero es algo que se está investigando, ¿no? Antes se creía que todas las neuronas no se regeneraban, pero en este caso el epitelio respiratorio sí se regenera. Podemos perder células olfativas y recuperar un poco de ellas. Entonces, este epitelio respiratorio, a diferencia del este epitelio olfatorio, a diferencia del respiratorio, es mucho más grueso, ¿sí? Porque al momento de analizar la mucosa vamos a encontrar una zona de engrosamiento, o sea, de mayor cantidad de células, donde el citoplasma de las mismas en la parte más profunda e intermedia es muy escaso, ¿sí? A diferencia de las células que están en la superficie, que tienen cilios, si son células ciliadas, tienen un abundante citoplasma, pues ligeramente eosinofílico, pálido. Bien, entonces estas células sustentaculares son las más pequeñas y con núcleos más alargados. Sin embargo, a la microscopía óptica es muy difícil hacer el reconocimiento de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a quitar de problemas en reconocer cada una de estas células, y solamente pues vamos a empezar a hacer una observación discreta de la misma, ¿sí? No hay tanto que describirle. Las mismas células tienen una morfología nuclear muy parecida, los núcleos son prácticamente del mismo tamaño, y a la microscopía con tinción hematoxilina y eosina muy difíciles de diferenciar, incluso mediante la morfología. Aquí solamente se utilizan las tinciones específicas para cada estirpe celular. Ahora, lo que sí podemos analizar es la lámina propia, que está compuesta por estas células altamente eosinofílicas, ¿sí? Que son las glándulas de Bowman, ¿sí? Células altamente cargadas en lisosima, que tienen la capacidad de sintetizar pues algunos complejos enzimáticos que ayudan a la lisis de algunas estructuras bacterianas. Entonces, esta estructura de la lámina propia no es mero tejido conectivo, como siempre. Es una estructura fundamental ¿para qué? Para que nos protejamos de bacterias, incluso para el transporte de los olores a través de la misma estructura de tejido conectivo, ¿sí? Porque todas esas partículas no es algo no tangible, ¿sí? Son partículas, son estructuras proteicas, la mayoría de ellas, que pueden pasar a través del epitelio y quedarse almacenadas en esa estructura. Por eso es que en algunas ocasiones nos mantenemos con el olor de algunas sustancias desagradables por bastante tiempo. Corresponde a tejido conectivo laxo, como pudimos ver en la manera estructural en la imagen anterior, y tiene gran cantidad de capilares linfáticos y nervios olfatorios. Bien, y ahora vamos a cerrar esta clase con esta imagen, ¿sí? Comparen fácilmente el epitelio olfatorio con el epitelio respiratorio, ¿sí? Son muy diferentes, ¿sí? Además de que el mismo grosor se los indica, las células que lo incluyen son muy diferentes. Solo noten, en el anterior teníamos 3 y en este tenemos 6, incluso se mencionan 8 diferentes estirpes celulares en este mismo epitelio. Por eso les comentaba que era un epitelio altamente complejo, ¿sí? Y de aquí la determinación de que es pseudoestratificado. Muy bien, vamos a dejar esta clase en esta diapositiva y reanudaremos en la siguiente.